Lo que pasa es que creo que hay que tener cuidado de calificar esto, o sea, sin duda esto fue un golpe, pero tal vez es un poco distinto de los golpes que hemos visto, por lo menos en esta región. Tal vez es más parecido a los golpes que hemos visto más recientemente, en los últimos 10 años, en que son básicamente conflictos no resueltos entre distintos poderes en la sociedad. En el caso de América Latina ha sido muchas veces entre la presidencia y el Congreso, aquí entre distintos grupos que no logran encontrar a través de las instituciones un mecanismo de resolver ese conflicto. Y por lo tanto, hacia dónde va hacia adelante, la mejor opción es tratar de encontrar, más que una resolución al conflicto, tratar de encontrar, construir instituciones, por ejemplo en el Congreso, que permitan la inclusión de esos distintos sectores y la resolución de esos conflictos. Lo que pasa es muy difícil porque aquí básicamente en este caso en particular estamos viendo un conflicto entre un movimiento islámico que no es precisamente democrático y básicamente una fuerza social respaldada por los militares que tampoco tiene una historia particularmente democrática. Entonces el desafío para la comunidad internacional es tratar de elegir entre tal vez el mal menor. Y eso es muy difícil. Lo que ha optado, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos es mantener una línea pro-democrática y decir nosotros apoyamos aquellos movimientos, aquellos grupos, aquellos partidos que están comprometidos con la democracia. En el pasado ese grupo pareció ser los hermanos musulmanes. Una vez que entraron al poder, implementaron una constitución que empezó a restringir libertades, empezaron particularmente en cuanto a libertades de mujeres, libertades de minorías religiosas y de otras minorías. Entonces, el desafío acá es, de nuevo, para la comunidad internacional es apoyar cualquier esfuerzo que permita la construcción de la institucionalidad, una institucionalidad inclusiva donde se pueda hacer política y resolver conflictos no de forma violenta. Lo que pasa es que, de nuevo, el tema de Wikileaks y de Snowden no es muy distinta al conflicto en Egipto y en otros países, en la medida que son nuevas discusiones que han aparecido respecto a la representación y el rol del gobierno y qué es lo que espera la ciudadanía de sus gobiernos. Probablemente hoy en día estamos entrando en una etapa, en una época, en que no sabemos cómo hacer eso. No sabemos, dada la tecnología, las capacidades, no sabemos cuáles son los límites, los nuevos límites respecto a la transparencia y el acceso a la información. Hay cosas que uno podría entender que deberían mantenerse secretas porque ponen en riesgo, por ejemplo, operaciones de seguridad, de militares, de espionaje, y hay otra gente que diría, no, eso no es, todo debería ser abierto, nosotros somos ciudadanos, nosotros somos los dueños de este Estado, y por lo tanto todo lo que hace el Estado debería estar en la mesa para que nosotros lo podamos evaluar. El problema es que yo creo que eso, para mi juicio, es un concepto de democracia poco realista y incluso poco precisa, porque al final lo que termina ocurriendo, como hemos visto en el caso de Wikileaks y de Snowden, es que una persona o un grupo muy pequeño de personas con acceso a tecnología, computadores y cierto conocimiento, son los que al final deciden qué información se publica, quiénes son los que van a ser los blancos de estos ataques cibernéticos y quiénes no. Y por lo tanto termina siendo un proceso igual de poco democrático que tal vez esa falta de democracia que ellos tanto critican. Yo creo que la diplomacia en el pasado ha pecado de ser demasiado cerrado, de confiar en casi como códigos, no secretos, pero códigos propios de la disciplina de la carrera. Y hoy en día ese tipo de práctica ya no es aceptable. El desafío para la diplomacia es abrir un poco las puertas, mostrarle al público y educar a la ciudadanía respecto a su rol, la importancia que tiene para el país y en la política doméstica y también en el sistema internacional.
dentro y reconociendo siempre que obviamente van a haber ciertas cosas que siempre es mejor hablarlas en privado, o ciertos arreglos que son mejores dejar en privado. Pero hay muchas cosas que no tienen por qué ser secretos, que no tienen por qué ser tan, digamos, elitista, y eso ayudaría a la propia diplomacia de sobrevivir en la medida que avancemos hacia un tiempo en que cada vez más la gente exige acceso y un sistema político mucho más horizontal. Si uno ve la gran mayoría de lo que se hizo público con Wikileaks, la gran mayoría de esa información fueron cosas absolutamente cotidianas. Y ahí hay dos temas. Uno es que yo creo que nos dimos cuenta, nosotros que no estamos metidos en el mundo de la diplomacia, nos dimos cuenta que mucho del trabajo no es puro James Bond y no es puro ¿no es cierto?, fiestas de cóctel. Es un trabajo en que uno está comunicando información muchas veces de tipo bastante cotidiana. Eso yo creo que por un lado tal vez le hizo un favor a la diplomacia y por el otro lado tal vez no. Yo creo que el desafío para la diplomacia hay uno tecnológico, o sea, cómo en esta nueva época en que existe el riesgo de que toda comunicación sea interceptada, cómo se comunica, ¿no es cierto? Volvemos a la época no sé, de máquinas de escribir. De hecho, he leído por ahí que algunos países están incluso considerando eso. Es un desafío, ¿cómo se comunica? El segundo es qué es lo que se comunica. Es realmente importante que se comunique, por ejemplo, las impresiones personales de un diplomático respecto a un político local. ¿Tiene un valor eso o no? Entonces, tal vez hay que reconsiderar tanto la práctica, como la forma, como el fondo de lo que es la diplomacia en el siglo XXI.